Hola, buenas noches. Antes de entrar en el tema, solamente para aclarar algunas cosas. De la serie de festividades que hemos estado estudiando, así muy por encima, como ya he dicho en otras ocasiones, este es un estudio que yo preferiría darlo presencialmente en vez de aquí, porque surgen muchas preguntas, pero debido al estado de excepción que estamos, pues ya acabando, gracias a Dios, lo hemos hecho por aquí y consciente de que este estudio es para un grupo de personas, no es para todo el mundo. Pero bien, espero que podremos en un futuro cercano volver a repasar con todos los que estén interesados esta serie de enseñanzas en cuanto al calendario profético de Dios. Un calendario que el de Dios no tiene que ver nada con nuestro calendario, nuestros meses, sino con acontecimientos que van ocurriendo en la Biblia, y que las festividades, estas festividades del Señor que Dios en su bendita misericordia mandó que se guardaran y que se cumplieran, marcan ese calendario. En esta serie de estudios, pues he de decir que falta quizás la festividad por excelencia, la festividad del sábado semanal, que no he querido incluir porque indudablemente vuelvo, la festividad del sábado traería muchas preguntas y prefiero, si es posible, hablar del sábado, pero de una manera, ya digo, personal, presencial y no a través de estos medios. A todos los que han estado interesados y me han pedido copias de este estudio, 50 y tantas páginas impresas, pues se lo he enviado, muchas gracias. Cualquiera que siga interesado me lo puede pedir y eso va a estar ahí para uso y para el que quiera utilizarlo. La semana que viene, ya al haber acabado este ciclo de fiestas, me gustaría hablar un poco acerca de, y esto también como introducción, de Yeshua y la ley y la Torá. ¿Qué concepto tenía o qué idea tenía Yeshua, Jesús, el Mesías, acerca de la ley y de la Torá y la Torá? Pero eso lo dejaremos para la semana que viene. Hoy acabamos este ciclo de charlas sobre las fiestas del Señor, y ya hemos visto en estas dos sesiones anteriores algunos aspectos acerca de esta festividad, la ceremonia de verter el agua o de la libación del agua, en la cual Yeshua HaMashiach hizo en ese momento una de las declaraciones más importantes acerca de su ministerio y de su vida. Hemos visto algunos aspectos de la festividad de Sukkot y de Tabernáculo y su relación con el Mesías. Hoy quiero hablar acerca de la iluminación del templo en esa festividad durante esos 7 días. Y evidentemente volveremos a ver las profecías que todo esto tiene acerca de Yeshua, de Jesús, y su reinado milenial prometido, que ocurrirá en el tiempo del calendario de Dios, sin caer en fechas, porque todos los que han caído en fechas, en establecer horas y todo esto y momentos y días,
no siendo conscientes completamente de la advertencia que el día y la hora no las sabéis, pues se han equivocado. Bueno, después han tenido que dar otras explicaciones, pero esto no es eso. Lo que sí que la palabra de Dios dice claramente que habrá un reinado milenial del Mesías, en el cual todos los reinos de este mundo serán puestos a los pies de Adonai, del Señor. Y esta festividad, la última, nos habla de ese tiempo y de ese tiempo final milenial. Ahora, hay un detalle que quiero señalar en esta festividad. Esta festividad es ordenada por Dios en el libro del Levítico, esto en varios textos, y esto ya lo vimos. Pero en cuanto a instrucciones de cómo celebrar la festividad, no hay pocos detalles. Dios da pocos detalles. Por ejemplo, para Pesaj se manda matar un cordero en la primera fiesta de Pesaj. En Egipto todavía untar con la sangre del cordero los dinteles, después ya no, comerlo la familia juntos y tal, y una serie, en la festividad de los panes sin levadura, pues se manda durante 7 días, o sea, en la festividad de Yom Teruah, la festividad de las trompetas, se manda tocar las trompetas y todo esto, el shofar, para producir y llevar a que oye el sonido al arrepentimiento. Pero curiosamente en esta festividad de Sukkot no hay muchas instrucciones de cómo celebrar la fiesta. Se establece que esta fiesta hay que celebrarla después de la recolección de la cosecha, de los frutos, del trigo y todo esto, cuando todo eso está en los lagares, lo que indica que es una fiesta que originalmente es agrícola. Establece sí los tipos de sacrificios que se tenían que realizar en el templo. Establece mismos de recoger palmas ramas de palmera, de sauce y todo esto, lo que se denomina el lulav, y con estas ramas de palmera y todo esto tienen que hacer unas tiendas móviles, unas sucas, en las cuales tienen que vivir durante 7 días. Y curiosamente, cuando leemos un poco en detalle las escrituras, vemos que esta festividad dejó de practicarse en un momento determinado en Israel. Se cree que después de, por lo que da a entender la escritura, después de la conquista de la tierra prometida en tiempos de Josué, y no vuelve a reanudarse esta festividad hasta tiempos de Nehemías, en el libro de Nehemías, después de que vuelven de la cautividad de Babilonia y se restaura el muro y se restaura el servicio del templo. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versos 17-18, se dice que desde el tiempo de Josué se había dejado de celebrar esta fiesta. No hay muchos mandatos en la Torá sobre cómo celebrar, qué comer, qué hacer. No hay muchos mandatos. Y parece, la impresión que a mí humildemente recibo, es que todos estos actos se van desarrollando mientras la vida del pueblo se va desarrollando. Aparecen los profetas profetizan, y algunas de esas profecías hay que aplicarlas en cuanto al reinado milenial del Mesías, que es nuestro bendito Señor Yeshua, y estos mensajes proféticos van desarrollando y formando la festividad tal como se podía celebrar en tiempos
por ejemplo, el ceremonial que hablábamos la semana pasada, de la libación o de verter el agua con el vino en el altar y todo esto, que proféticamente nos habla acerca del Mesías. Y el tema que vamos a tocar hoy, el alumbrado del templo, pues tienen unas connotaciones históricas para Israel, pero y que interpreta, ¿no?, la libación del agua cuando Moisés hizo brotar, golpeó la roca, y ahora cuando miremos la iluminación del templo, pero no hay especificaciones, es lo que quiero decir, no hay especificaciones claras en la ley, en el Levítico, en la Torá, no hay especificaciones claras en cuanto a la manera de desarrollar esta fiesta, con todo el esplendor y toda la magnificencia que estamos viendo, que veíamos la semana pasada, que ocurría en el templo, esta convocación a ser festividad de peregrinación, y que todos los judíos varones obligatoriamente tenían que subir, y evidentemente con la familia. Entonces vamos a meternos ya, aclarado estos puntos, vamos a meternos más ya en la festividad. Desde el primer día de la festividad de Sukkot, de Tabernáculos, después de la ceremonia de verter el agua, nos acordamos, si no podéis mirar las grabaciones, y si tenéis y queréis todos los estudios, donde Yeshua hace esa declaración tan tremenda cuando dice: venid a mí todos los que tengan sed y beban, y de su interior correrán ríos de agua. Repito, una de las declaraciones más importantes acerca de la obra, de la enseñanza y de la obra del Mesías. No es una enseñanza, es que Él nos invita a ir a Él mismo para beber, no a su doctrina solamente, sino a su persona. Pues ya digo, el siguiente elemento de esta festividad es el alumbrado del templo. Después de ya en el primer día se colocaban 4 candelabros de oro dorados, enormes en el atrio, más altos que las paredes del atrio del templo. O sea, la luz de esos candelabros dorados tenía que sobresalir por encima de las terrazas del templo. Estos candeleros medían como unos 23 metros de altura. Cada candelero, podemos verlo más o menos en la ilustración de Cedebría, tenía 4 enormes cuencos lámparas. Y estas 4 tazones o lámparas o cuencos estaban llenos de aceite. Había en esos candeleros una escala recargada sobre ellos, y continuamente ahí subían los hombres jóvenes, normalmente los hijos de los sacerdotes jóvenes, subían con cántaros de aceite para vaciar el aceite en esos candeleros, para que por la noche estuvieran ardiendo esos 4 candeleros. Cuando las mechas del candelero se acababan, pues entonces con las vestiduras sacerdotales viejas que los sacerdotes utilizaban, que se habían hecho viejas, que estaban degradadas, se hacían mechas, y con esas mechas, en esos vasijas, en esas 4 vasijas, pues alumbraban. Y ya ahí empezamos a ver esa relación entre el anuncio profético del Mesías y la luz. Alaben al Señor.
todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor, levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Y hay que entender una cosa, había habido, como decíamos la semana pasada, una gran multitud de peregrinos que habían vuelto a Jerusalén para esa última festividad de convocación, en la cual había ido juntamente a Jerusalén a adorar juntamente con Pesaj, juntamente con Sabot, llegaba Sukkot, fiesta del invierno. Los peregrinos habían hecho sus tiendas, sus sucas, tiendas movibles alrededor por toda la ciudad de Jerusalén, donde había un hueco. Hay que pensar en miles de personas en la ciudad de Jerusalén. Habían hecho un hueco y alrededor de la explanada del templo habían levantado en el exterior del templo todas estas tiendas móviles. Ahora, esas 4 candeleros con sus 4 vasos de aceite tremendos alumbraban toda la ciudad de Jerusalén desde el templo. No había sistemas de alumbrado eléctrico en la calle, farolas ni nada. El alumbrado era muy pobre en comparación con lo que tenemos ahora, pero esos 4 candeleros desde el templo alumbraban toda la ciudad de Jerusalén y sobre todo las sucas, las tiendas móviles que habían en la explanada alrededor del templo, montadas durante 7 días. Esa luz iluminaba todo Jerusalén y esa iluminación hacía que toda la gente bailaba durante el ceremonial en el templo. Hombres con antorchas encendidas, cantando salmos y cánticos al Señor. Era una festividad no solamente de la liberación del agua durante el día, sino que por la noche era continua la alabanza de día y de noche. Había una adoración y una fiesta continua en todo el templo. Me alegré cuando me dijeron, este concepto de estos salmos habría que meterlos en esta festividad y en esa libertad. Me alegro cuando me han dicho, vayamos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos, de pie, dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrinan hasta aquí, vienen a dar gracias al Señor, como la ley requiere de Israel. En el Salmo 122 leemos esta palabra. ¡Qué alegría cuando estoy en la casa del Señor! ¡Qué alegría en esta festividad! Es lo que están diciendo los adoradores. ¡Qué alegría que estamos celebrando! Y estamos celebrando de noche como de día. De día con la luz del sol, pero de noche con esta luz del templo que nos está alumbrando a todos y está alumbrando a toda Jerusalén y está alumbrando a todas estas sucas temporales que hay alrededor del templo. ¿Y qué vemos dentro del templo? Dentro del templo vemos de día y de noche una orquesta de levitas, no de sacerdotes, sino de levitas. El clero menor del templo, pero que están ahí, colocados en los 15 escalones que conducían del atrio de las mujeres al atrio de los hombres, al atrio de Israel, de los sacerdotes, en 15 grados, correspondientes a los salmos de los ascensos. Los salmos que llamamos de los pasos, de los grados, cántico gradual leemos en nuestra Biblia, de ascensos. ¿Y qué hacen estos levitas? Ellos están tocando música, están cantando canciones con arpas, con liras, con platillos, con trompetas, con todos los instrumentos musicales que podemos leer en el libro de los salmos. Y están los ancianos bailando. Los maestros de las sinagogas, los rabinos, las personas más ancianas, no los jóvenes, sino los ancianos bailando y danzando delante del Señor hasta el amanecer.
establecer. ¿Dónde leemos esto? Pues lo leemos en el Talmud. Y en la parte que se llama la Sukkah 51 a 53, donde se establece la celebración de festividad de este día. No son solamente los jóvenes, es todo Israel, precedidos por los ancianos, por los venerables maestros de las Escrituras de la Torá, quienes están danzando y celebrando delante del Señor. ¿Y qué dice el Salmo? Que tus sacerdotes se vistan de santidad, que tus leales siervos canten con alegría. Es una festividad tan importante que rompe todos los tabúes. Es como cuando David vio venir el arca del Señor a Jerusalén cuando la traía después de conquistar a los filisteos. Rompió todos los tabúes y ante la presencia del arca empezó a danzar y se humilló, y sabemos la historia. Ese sentido ante el hecho maravilloso y tremendo de lo que está anunciando esa festividad, todo Israel se regocija proféticamente ante el hecho de la segunda venida del Mesías. Bendito sea su nombre. Todo el Israel de Dios debe de romper, porque el Mesías está cerca. Esa área del templo donde se ponían los 4 candeleros grandes que alumbraban, era la misma área donde estaba la tesorería del templo. Es el mismo lugar donde Yeshua observó a una viuda quien estaba depositando su ofrenda. Lo leemos en Marcos capítulo 12 y Lucas capítulo 21. Era en el atrio de las mujeres. Era el lugar donde acudían tanto hombres como mujeres a entregar sus ofrendas. Y era ese lugar donde estaba la provisión de Dios, donde se celebraba con toda la alegría alrededor de esos grandes candeleros. Podemos pensar durante 7 días en el templo, durante día y noche, la adoración continua que había en el templo. Podemos pensar por un momento qué grandeza, qué grandeza. Día y noche, durante 7 días, el pueblo estaba adorando sin saberlo, sin ellos saberlo, sin ellos llegar a comprender el alcance de lo que estaban haciendo, entendiendo, adorando lo que no conocían. Esa columna de esos candeleros ardiendo, lo primero que les recordaba a Israel era la columna de fuego que desde el momento de cruzar el Mar Rojo, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios les prometió que iría delante de ellos continuamente hasta que llegaran a la tierra prometida durante toda la peregrinación por el desierto. Por eso se vive en tiendas de campaña para recordar ese tiempo. Y esa columna de fuego representaba la presencia del bendito Yahvé en medio de su pueblo, su protección y la dirección de Dios. Continuamente la dirección de Dios para su pueblo. Y así es hoy día con nosotros. No quedó históricamente. No vemos la columna, pero hay un fuego
que está guiando a su pueblo y solamente tenemos que por la fe llegar y ver por donde el bendito Señor se mueve. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Éxodo 13. Eso les permitía viajar de día y noche. Porque en la mente de Yahweh, en la mente de nuestro bendito Señor, no está la idea de los altibajos en la vida, en los que hemos decidido empezar y estar en el tiempo de nuestra peregrinación, de nuestro Sukkot, hasta que el bendito vuelva. No está en su mente que estemos en las subidas y en las bajadas, sino que de día y de noche, a pesar de las dificultades, estemos siguiendo la columna de fuego. Y es aquí donde nos tropezamos, que con otra de las declaraciones más importantes que Jesús dio, y la hemos empleado en muchas predicaciones, pero hoy la metemos, esa declaración como la de la semana pasada del agua, hoy la metemos en el momento en que el bendito Yeshua HaMashiach la proclamó. La hizo al día siguiente del séptimo día. Todavía en ese contexto de la celebración, a seguir en el templo por la festividad, porque se le añadió un día más a la festividad. Es Yeshua quien se dirige a las multitudes y hace esta segunda declaración. Tremendo. La del agua para saciar. Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Las dos declaraciones más importantes, de Jesús, la del agua y la de yo soy la luz del mundo, las hace dentro de la festividad de Sukkot. ¿Ya has pensado eso? Y es que, como decía la semana pasada, nuestro Dios no da puntadas sin hilo. Hay un momento en el cual, en ese calendario profético y divino de Dios, se hacen las declaraciones más sublimes. Jesús utiliza esa celebración y esas enormes lámparas que están alumbrando no solamente el patio del templo y el templo, sino la ciudad alrededor, para mostrarse ante la multitud, con lo que aprovechó la libación del agua para mostrarse en ese aspecto, y ahora aprovecha la luz para mostrarse como es. Y recordemos siempre que Yeshua es la ley viviente, es la Torah viviente. No es quien nos repite la ley, Él vive y encarna completamente toda la ley. Es la palabra viva de Dios. Y es la palabra viva de Dios, la luz que nos guía. Tu lámpara, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. El Salmo 119. No es que la ley es en un sitio y Yeshua en otro. No es que Yeshua es la misma personificación de la ley. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿de qué habría que temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Tremenda estas palabras del Salmo 27. Él es mi luz y mi salvación. ¿Quién me guía? ¿De quién voy a temer? Y es que hay que tener presente siempre que la luz
expone o destapa el pecado. Así, cuando estamos en una habitación oscura y prendemos una luz en la noche y los insectos, las ratas, las cucarachas huyen ante la luz, la palabra de Dios es esa luz que expone los pecados. Eso lo leemos en Juan 8, del 1 al 11, que no lo leo por esto, dentro de la festividad y el día después. Los escribas no pudieron apedrear y los fariseos no pudieron apedrear a aquella mujer que había sido cogida en acto de adulterio. Qué curioso que un adulterio siempre tiene que ser practicado por dos personas y solamente pudieron coger a ella. Yo pienso que él, en broma, corrió más, por no decir lo machistas que eran ya en esa actitud. Y esa mujer adúltera que la llevan a Jesús para tentarlo y para decir, oye, la ley dice que esta mujer tiene que ser apedreada y el otro también tenía que ser apedreado. Pero es ante esa luz que Jesús hace sus palabras. Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Quien está valiente ante la luz que brilla completamente, que es Yeshua. Enciendes, dice el Salmo 18, una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Y es que la luz, esta luz, se refiere siempre a la verdad bíblica. Quien camina en ello no va a ser confundido, no va a ser engañado. Hay mucha gente que hablando de esta luz y malinterpretando o usando incorrectamente o intencionadamente mal ese mensaje de la luz, intentan engañar. Pero quien anda a la luz de la palabra de Dios, quien anda a la luz de Yeshua, nunca será confundido. De día y de noche, esa luz Yahweh ha prometido que irá con su pueblo. La luz siempre tiene que ver con la verdad bíblica, mientras que la oscuridad en la palabra de Dios se nos presenta como el error, la falsedad, la mentira. La luz se refiere siempre también a la santidad y pureza de vida, mientras que la oscuridad siempre hace referencia al pecado. Es curioso que dentro de esta festividad el Señor estableció un día más, un octavo día, como leemos en el libro de Números. El octavo día del festival proclamen otro día santo, no hagan ningún trabajo habitual en este día. Había que apagar las lámparas, había que dejar que se consumiera todo el aceite y se establece este octavo día, que sin ser dentro de la categoría de los 7 días anteriores de Sukkot, este día se establece con un grado de santidad y como decíamos en estas festividades, con una característica de sabático. Se proclama que ningún trabajo habitual hay que hacer, pero no entra dentro, ¿no? Y es curiosamente en ese día, esos religiosos, y siempre es el problema de la religión sin el espíritu, es ese día que los religiosos, que lo que tenían que ser ejemplo, fueron a Yeshua con intención de apedrear a aquella mujer que fue pillada de adulterio, sin importarles en absoluto si quebrantaban la santa ley de Dios o no, porque al fin y al cabo
El religioso, el que vive la religión, solamente le interesa la religión para satisfacerse él mismo, para satisfacer sus propios deseos, sus propias motivaciones, sus propios lo que quiera. Y fueron a Jesús. Y fueron para tentarle. Esta mujer ha sido cogida en el acto de adulterio. A ella la hemos cogido, al otro no. Repito, no sé por qué, pero... Y todos estos entendidos, religiosos entendidos en cuestiones religiosas, morales, éticas y todo esto, se encontraron con la ley viva de Dios y eso marcó completamente la diferencia. Y es que el octavo día, ese día después de la festividad, representa proféticamente el descanso y el estado eterno, la plenitud de los tiempos. Ha acabado la fiesta y ahora viene ese octavo día que habla de la plenitud de los tiempos, cuando está apuntando a que haya un cielo nuevo y una tierra nueva después del reinado del milenio, el reinado milenial de Yeshua. Dice el Señor en Isaías 65, 17, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Estoy haciendo algo nuevo. Desde el Antiguo Testamento, ya desde Génesis, ya desde el Edén, la promesa, la protopromesa, la primera promesa nos habla de Mesías y del tiempo en que el Señor vendrá para ser la luz definitiva y completa de su pueblo. Ya no necesitarás que el sol brille de día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua y tu Dios será tu gloria. Y aquí con estas profecías de Isaías, con estas profecías y más que podríamos encontrar, se va formando el concepto de la festividad de Sukkot. Y ya cuando llegamos al libro del Apocalipsis, vemos esa misma profecía expuesta de otra manera. Apocalipsis 21, 23, 24, la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. La festividad de tabernáculos culmina el plan completo y absoluto de la redención de Dios. El Zacarías 14 nos habla de la segunda venida de Yeshua HaMashiach y de su reinado milenial, cuando nos dice que esta festividad de Sukkot se seguirá celebrando entonces anualmente para todas las naciones en ese reinado milenial. Y esto será la señal de que Dios mismo es la fuente de todas las bendiciones que ahora gozamos y que gozaremos en el futuro. Dice el profeta Zacarías, todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años para adorar al Señor, el Rey de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos, no otra fiesta, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Y sucederá que a las familias de la tierra que no hayan acudido a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos no les caerá nada de lluvia.
Y si los egipcios no acuden a Jerusalén, tampoco sobre ellos caerá lluvia. Al contrario, vendrá la plaga con que el Señor castigará a las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo por el pecado de Egipto y por el pecado de todas las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y repito, tabernáculos. Tabernáculos no es una... en sí hay que centrarse en el templo. Tabernáculos es el anuncio y lo que nos espera juntamente con las bodas del Cordero. Es la festividad de tabernáculos porque nos anuncia el reino milenial. Aquí os he querido poner aquí detrás. Si veis al león, si veis un niño y por ahí se ve un cordero. Y es esa profecía de Isaías, que en ese reinado milenial pasará el león con el cordero y un niño los pastoreará. Hermanos, que el sentido de tabernáculos, mucho más allá que una celebración litúrgica, ojalá nos marque en cada uno de nosotros esa esperanza para la venida del Yeshua HaMashiach y rescatar a su pueblo y reinar eternamente con él. Que el Señor nos bendiga.